A ver, imaginemos por un momento un capítulo de la historia de España. ¿Qué tal uno protagonizado por un general al que le encantaban los cabarets y un rey que, bueno, digamos que tenía intereses cinematográficos un tanto peculiares? Pues sí, como suena. Vamos a meternos de lleno en la dictadura de Primo de Rivera, una época en la que la verdad, la realidad supera con creces cualquier guión. Bueno, pues aquí los tenemos, los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, el general Miguel Primo de Rivera, el hombre que llegó diciendo, tranquilos todos, que yo lo arreglo. El salvador de la patria, vamos. Y al otro, el rey Alfonso XIII, el monarca que básicamente le dio las llaves del reino. Sus caminos se cruzaron y, como veremos, sus destinos quedaron ligados para siempre. Y ojo, que el final no es precisamente de cuento de hadas. Y aquí va la pregunta clave, la del millón. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llega España a un punto en el que un golpe de Estado no solo ocurre, sino que a mucha gente le parece hasta una buena idea? Porque seamos honestos, para que una sociedad entera diga, venga, un dictador, la situación tiene que ser, bueno, un auténtico desastre. Y vaya si lo era, es que España no estaba mal, no, estaba directamente en la UBI. El famoso sistema de la restauración, ese invento de Cánovas del Castillo, se estaba desmoronando por completo. Era una crisis en toda regla, mires donde mires. Empecemos por el ejército, la crisis militar. Lo que pasó en Anual, en Marruecos, eso no fue una derrota, fue una masacre. Una humillación en toda regla que costó miles de vidas y dejó la moral del ejército por los suelos. La gente, lógicamente, estaba que trinaba. Querían responsabilidades, y el dedo acusador, cuidado, apuntaba muy arriba, hasta el mismísimo rey. Luego está la crisis social, y este gráfico lo dice todo, ¿verdad? Es que solo hay que ver ese pico. La cantidad de huelgas se disparó. La tensión en la calle entre los trabajadores y los empresarios era sencillamente brutal. Hablamos de huelgas gigantescas, como la de la canadiense en Barcelona, que dejó la ciudad a oscuras durante semanas. Ahí se vio el poder que tenían los sindicatos. Claro, y toda esa tensión social, ¿en qué desemboca? Pues en una violencia que se sale de madre. La crisis de orden público. Lo que pasaba en Barcelona en esos años era de película de mafiosos. Atentados, pistoleros a sueldo de un bando y de otro, eran la ley de la selva. Los números que vemos en la tabla son para echarse a temblar. El Estado simplemente había perdido el control de las calles. Y para rematar la faena, la crisis política. ¿Recordamos los dos grandes partidos, el liberal y el conservador, que se turnaban en el poder? Pues estaban hechos añicos, fragmentados en 1000 grupúsculos. Eran incapaces de formar un gobierno estable, incapaces de hacer absolutamente nada. Y aquí atención que esto es un consejo de oro para la Pau. Si preguntan por las causas del golpe, la respuesta es esta, la cuádruple crisis, militar, social, de orden público y política. Con eso la pregunta queda abordada. Y claro, en medio de todo este caos, de este sálvese quien pueda, aparece nuestro hombre. Primo de Rivera, que se inspira en aquella famosa idea de Joaquín Costa y se presenta a sí mismo como el cirujano de hierro. El único, según él, capaz de operar a España y extirpar todos sus males de raíz. Y estas son sus palabras, sacadas de su manifiesto. Con esto justificó el golpe. Es un discurso, la verdad, muy directo, muy populista, que caló hondo en una sociedad que estaba hasta las narices de los políticos. Les echa la culpa de todo, la corrupción, la ineficacia, el todos son unos corruptos de toda la vida, vamos, un recurso que nunca falla. Pero, ojo, es fundamental entender que Primo de Rivera no fue un llanero solitario, ni mucho menos. Tuvo apoyos de peso, la alta burguesía, la iglesia y el más importante de todos, el del rey. Alfonso XIII vio en el golpe su propia tabla de salvación, una forma de tapar el escándalo de Anual y quitarse de en medio a los políticos. Y aquí está la clave de todo, el punto que lo cambia todo. Al apoyar el golpe, la monarquía se ató, para bien o para mal, al destino de la dictadura. Muy bien, ya está en el poder. ¿Y ahora qué? Pues básicamente se puso a hacer lo que había prometido. Por un lado, orden y mano dura. Y por otro, un plan ambicioso de modernización a base de obras públicas por todo el país. Y aquí tenemos otra de esas preguntas que suelen caer en los exámenes, así que atentos. La dictadura no fue un bloque único, tuvo dos fases bien distintas. Primero, de 1923 a 1925, el Directorio Militar. El nombre lo dice todo. Poder absoluto para los militares, adiós a la Constitución, fuera partidos políticos y sindicatos, mano de hierro. Después, a partir del 25, vino el Directorio Civil, que fue un intento de institucionalizar el régimen, de darle una apariencia un poco más permanente y menos militar. Es súper importante tener clara esta diferencia. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que le permitió pasar de una fase a la otra? Pues fue esta operación militar, el desembarco de Alhucemas. Fue una operación conjunta con Francia,
que por fin puso punto y final a la sangría de la Guerra de Marruecos. Esta victoria fue un éxito rotundo. Le dio un prestigio a Primo de Rivera que ni se imaginaba, y le sirvió para afianzar su poder y decir, ¿veis? Esto es lo que hacía falta. Así que, con la popularidad por las nubes gracias al éxito en Marruecos, Primo de Rivera pensó, oye, ¿y si esto que iba a ser temporal lo hacemos permanente? Su objetivo ahora era convertir la dictadura en un nuevo régimen político. Y económicamente, ¿qué hizo? Pues su plan se sostenía sobre 3 patas. La primera, el Estado se mete en todo, un intervencionismo brutal, creando monopolios de empresas estratégicas como Camsa para el petróleo. La segunda, una inversión pública bestial, carreteras, pantanos, a construir se ha dicho. Y la tercera, que es donde está el truco del almendruco, ¿cómo se paga todo esto? Fácil, pidiendo dinero, disparando la deuda pública, el famoso pan para hoy y hambre para mañana. Hay que decir que a corto plazo la jugada le salió bien. Es que miremos el gráfico de las carreteras, por ejemplo. El salto es espectacular. Y no solo carreteras, también pantanos, electrificación. El país se modernizó y eso creó una sensación de prosperidad, de que las cosas por fin funcionaban. Y claro, eso le dio al régimen un apoyo social muy importante. Vale, y en lo político, ¿cómo intentó construir ese nuevo Estado? Pues creando sus propias herramientas. Se inventó un partido único, la Unión Patriótica, que era básicamente un club de fans del régimen. Creó una especie de parlamento sin elecciones, la Asamblea Nacional Consultiva, para redactar una nueva constitución que nunca vio la luz. Y, por supuesto, reprimió con dureza cualquier identidad que no fuera la española, cargándose, por ejemplo, la Mancomunitat de Cataluña. El plan era evidente, construir un Estado autoritario a su imagen y semejanza. Pero todo este edificio que había construido, que parecía tan sólido, empezó a tener grietas, y serias además. El régimen comenzó a desmoronarse, tanto por problemas que surgían dentro, como por un mazazo que iba a llegar desde el otro lado del Atlántico. Por dentro la oposición se le multiplicó, y era de lo más variopinta, ¿eh? Tenían contra los intelectuales, como Unamuno, al que mandó al exilio, a los estudiantes universitarios, a los viejos políticos que había echado del poder, a los republicanos y socialistas, por supuesto, y lo más peligroso para él, hasta una parte del ejército, sus propios compañeros de armas, empezaron a conspirar. Perder el apoyo militar fue, para un dictador militar, el principio del fin. Y justo entonces, ¡boom!, llegó el golpe de gracia. Pero no vino de un cuartel en España, sino de la Bolsa de Nueva York, el crack del 29. La crisis económica mundial fue como cortar el grifo del dinero. De repente, ya nadie prestaba un duro, y ahí quedó al descubierto el punto débil de su milagro económico, la gigantesca deuda pública. Se acabó el dinero para obras, y con él se esfumó la sensación de prosperidad. A partir de ese momento, todo fue cuesta abajo y sin frenos. El barco de la dictadura se hundía, y lo peor es que al hundirse se llevó por delante al capitán del barco principal, al propio rey que lo había subido a bordo. Y el final es vertiginoso. Miremos la cronología. Enero de 1930. Primo de Rivera, ya sin apoyos ni del ejército ni del rey, dimite y se va. El rey intenta una maniobra desesperada para volver al sistema de antes, poniendo un gobierno de transición, la famosa dicta blanda. Un nombre genial, por cierto, era como una dictadura pero más suavecita. Pero ya era demasiado tarde. El problema ya no era solo Primo de Rivera, el problema ahora era el rey que lo había apoyado. Y la prueba de fuego llegó en abril de 1931, con unas elecciones municipales. En las grandes ciudades el resultado fue un tsunami republicano. El mensaje era claro, y el 14 de abril se proclamaba la Segunda República. Y aquí llegamos a la gran ironía de todo este episodio. La conclusión es tremenda. La dictadura que se suponía que iba a ser el salvavidas para la monarquía de Alfonso XIII acabó siendo la roca contra la que se estrelló el barco. El rey sacrificó la Constitución para salvar su corona y al final se quedó sin Constitución y sin corona. Así que todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una de esas preguntas que la historia nos pone delante. Para salvar la corona se dinamitó la Constitución. ¿Valió la pena? ¿Es lícito sacrificar un sistema con todos sus defectos, pero una solución autoritaria que promete arreglarlo todo? Viendo cómo terminó esta historia, la respuesta como poco da que pensar.